Ayer mirábamos los títulos y decíamos, bueno, tema de la expectativa de los salarios compitiéndole a la inflación, una carrera que por momentos parecía que ganaban unos, pero ahora parecen las Olimpiadas. A veces ganan unos, a veces ganan otros. ¿Cómo estamos en ese tema? Sí, es así como decís, Gabriela. Este año, bueno, estos últimos años fueron bastante complicados a nivel macroeconómico. Hay que hacer esa aclaración, no solamente de ahora. Sí. Bueno, está el dicho popular, digamos, de que los precios van por el ascensor y los salarios van por fatigados, claro. Subiendo por la escalera. Pareciera ser, bueno, un año en el cual eso está sucediendo, digamos. Sin embargo, hay algunos datos alentadores el último mes. A ver, vamos desde el inicio. Sí. Hay una placa, ahora la vamos a proyectar como para poder verla los datos. ¿Este es un resumen que hiciste vos? No, esto es un informe que hace el INDEC. El INDEC mide a través de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se realiza de manera permanente, como bien indica su nombre. Es una encuesta que mide distintos temas sociales, de ingresos y demás de las familias argentinas. Sí. Obviamente es una cuestión de promedios y se generaliza en función de una muestra que se toma. Sí. Digo que en mayo, en el mes de mayo, es el último dato que tiene este informe, que es el índice de salarios. Los salarios en el mes de mayo subieron un 8,3% en promedio. Bien. Ahora vamos a explicar un poco de qué estamos hablando ahora. Eso. Si recordamos, la inflación de mayo fue del 4,6%, es decir, que fue menor que este aumento del 8,3%. Entonces, el gobierno lo que dice es, bueno, los salarios se están recuperando. Claro. Frente a la inflación. Y es el segundo mes consecutivo. En abril pasó lo mismo. Perdón, la inflación de mayo fue del 4,2%. Y la inflación de abril fue del 8,8%. La inflación anterior, del mes anterior. Y el aumento de salario fue del 10,2%. Estos números que parecen un poco... En abril los salarios habían aumentado un 10,2%, la inflación un poco menos, 8,8%. Sí. En mayo todavía la diferencia se hizo más grande. Sí. Los salarios aumentaron un 8,3% por sobre la inflación del 4,2%. Sí, exactamente. Esos son los datos que difunde el gobierno, obviamente a través del INDEC, son datos confiables. Es el segundo mes consecutivo que los salarios o este índice de salarios le gana al índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación a nivel nacional. ¿Y por qué? Esto no pasaba hace varios meses que esto no pasa, digamos, es un dato importante. Sin embargo, hay dos cuestiones a analizar acá. Sí. No sé si me querías hacer una pregunta. No, te quería preguntar por qué no tenemos un índice de salarios más actualizado, porque estamos mirando mayo. Y ya estamos empezando agosto. Sí, estamos empezando agosto. No tenemos nada. En general, el INDEC, por ejemplo, en precios, mide un mes atrás. Claro. Claro. Entonces ahora para ahí se conoce junio. Como se basa en la encuesta permanente de hogares, salarios, lo que tiene es que tiene un rezago, si se quiere, de algunos meses. Claro, un atraso. Nosotros tenemos ahora, un atraso de algunos meses. Nosotros tenemos ahora mayo y estamos terminando julio. Tenemos unos 2 meses más o menos de retraso. Claro. Lo ideal sería que esté el dato de junio, digamos, como para poder comparar un poco más. Igualmente en junio la inflación, sí tenemos el dato que fue de 4,6%. Claro, porque eso pasó, ¿no? Sí. Los analistas económicos, o por lo menos los que yo leo, dicen se frenó la baja. Se frenó la baja, pero tampoco hubo una aceleración tan fuerte, digamos. Claro. Es decir, de alguna manera se estabilizó la inflación en torno al 4%, y algunos analistas económicos creen que en julio y en agosto puede llegar a dar la inflación alrededor del 3%, digamos. Bien. Es decir, con una baja moderada en comparación a lo que venía el año pasado. Claro. A ver... ¿Qué podemos aclarar de estos datos? Porque, bueno, uno dice, sí, vos me estás diciendo que los salarios le ganan inflación, pero yo capaz no llego a fin de mes. Claro. Yo perdí poder adquisitivo. O perdí el trabajo. Perdí el trabajo. Bueno, sí, eso ni hablar. Eso sin dudas es lo peor de todo. El desempleo, de hecho, eso también podemos hablarlo, aumentó bastante en el sector privado. Pero bueno, ¿cómo se compone este dato como para poder entenderlo? Dale.
Este dato se compone de los salarios del sector privado registrado, es un promedio ponderado, es decir que los salarios del sector privado registrado, de las empresas privadas, ¿sí? Desde los trabajadores, no sé, bancarios, camioneros, farmacéuticos, de industriales y demás, ponderan más que los trabajadores del sector público y obviamente más que los trabajadores del sector informal. O sea, cuando decís ponderan más, implica que tienen más peso. Más peso dentro de ese índice, total. Claro. Entonces, los trabajadores que hoy en día están en... ¿Qué significa registrado? Que pagan carga social. Que tienen un sueldo, un sueldo con en blanco, recibo de sueldo en blanco, sí, claro. Salario registrado. Que pagan cargas sociales, que aportan para la jubilación, que tienen RT y demás cuestiones. Esos son los salarios que le están ganando a la inflación si se mira la totalidad del año. Pero los salarios, si se ve ahí en el desagregado, por eso te digo que el dato, a veces los promedios son un poco, no representan la totalidad de la población. Tienen como su sesgo, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, no dejan de ser una herramienta para poder estimar y las distintas variables económicas. Como ven acá, los salarios registrados tienen ¿qué es variación acumulada? Ven ahí uno de los círculos chiquitos. La variación acumulada es lo que pasó desde enero hasta mayo. Es decir, el aumento que tuvo desde enero hasta mayo. Desde enero hasta mayo una inflación del 71%. Claro. El único que ganó en variación acumulada son los salarios del sector privado registrado. Los del sector público y los informales, aquellos que directamente, como decíamos antes, trabajan en negro, claro, o no pagan cargas sociales. Claro, que no tienen ningún tipo de seguridad social, que tienen un trabajo mucho más informal. Exactamente. Aquellos salarios que son... gran parte de la población, digamos, los informales y el sector público, no le ganaron la inflación en lo que va del año, no le ganaron en la inflación en lo que es, si se compara de mayo a mayo del año pasado. Lo que se llama la interanual. La interanual, exactamente, que es el círculo de arriba. Claro. El círculo de abajo es la acumulada, que es lo que pasó durante estos meses del año, estos 5 meses que cuentan enero hasta mayo. O sea que si tomamos, por ejemplo... Perdón, el ejemplo, vamos a tomar los dos un poquito de algo calentito. Si es que se nos atraganta la inflación en el cuello. En el sector privado registrado, ponémelo grande, por favor. Si tenemos una inflación o una variación del 7.7... Sí. En la interanual hubo un 246. ¿Eso qué es 246? ¿Qué significa? Es que de mayo de 2023 a mayo de 2024 los salarios aumentaron 246%. Igualmente están por debajo de la inflación interanual. Claro. Eso, en términos, ¿qué significa que los salarios hayan aumentado por debajo? Esto que lo ponemos en términos de que el salario va por la escalera, fatigado, cansado, y los precios de los distintos bienes y servicios que consumimos los argentinos y las argentinas van tranquilos, cómodos, en el ascensor, calentitos, mucho más rápido. Claro. Significa que con el mismo salario, por el mismo trabajo que yo realizaba el año pasado, o hace unos meses, o el mes anterior, cuando los salarios van por debajo de la inflación, yo puedo comprar menos cosas. Claro. Mi poder adquisitivo, mi poder de compra baja. Claro. Y eso es lo que estuvo pasando en estos meses. Si se mide el último mes, noviembre de 2023, del gobierno anterior, digamos, porque en diciembre ya asume Milei, el 10 de diciembre asume Milei, y toma la decisión de hacer una gran devaluación, que eso impactó en los precios. Mucho. De hecho, en diciembre la inflación fue del 25%. Y la inflación en noviembre de 2023 fue del 12,8%, una de las inflaciones más altas del gobierno anterior. Sin embargo, se duplicó por la devaluación. La pérdida de poder adquisitivo en estos tres sectores, por decirlo de una manera, tanto los trabajadores privados, del sector privado, los trabajadores del sector público, de los estatales y los trabajadores informales, perdieron poder adquisitivo desde noviembre, si se mira. Claro. Y sin ningún lugar a dudas desde el año pasado también. Claro. Digamos, estamos hablando de caídas en el sector público del 22%, digamos. Es una, es muy importante. Una caída del poder adquisitivo, del poder de compra, muy grande, digamos. Del sector privado registrado fue el que menos cayó, digamos. Es lo que estamos viendo en esta placa. Los trabajadores privados en general
tienen mayor sindicalización y mayor capacidad de negociar. De negociación. Por ejemplo, uno siempre piensa en los bancarios, bueno, qué capacidad de negociación que tienen. Bueno, camioneros, sin duda. Que son los que tienen una paritaria mucho más beneficiosa que otros sindicatos, otros gremios o sectores que no. Que exactamente. Negociado más a la baja. Yo, por ejemplo, soy profesora universitaria también, y nosotros hemos tenido unas paritarias terribles, que no son paritarias porque no han sido aceptadas por los gremios docentes, pero se ha impuesto un aumento del 4% de nuestros salarios. Es muy bajo. Y si comparamos lo que representaba nuestro salario el año pasado, lo que podíamos comprar con lo que podemos comprar ahora, realmente hay una pérdida, yo te diría que más del promedio. En ese rubro. Sí, lamentablemente el poder adquisitivo de todos los trabajadores de la economía está muy por debajo de lo que podían comprar el año pasado. Total. Eso impacta en consumo. O sea, la gente consume menos o consume distinto, digamos. Busca segundas marcas en el supermercado, o la salida que tenía los fines de semana al restaurante no la hace, o ir al cine. ¿Me permitís? Que lo voy a buscar en un segundo, porque hoy había una tapa de diario, a ver si la encuentro, que no la contamos, esperando compartirla con vos. Espérate que la estoy buscando a ver si la encuentro. Dale, búscala. Sí, pero la tengo que encontrar yo primero, espérame. Ya la voy a encontrar. Era un diario en el que hablaba de que la gente ya no compra la marca. Acá está, Crónica es la tapa. Uh-huh. La tapa dice, crece la compra de alimentos a base de, en lo que vos decías, ¿no? En lugar de comprar leche, compramos un alimento que es en base a leche. Y no es leche 100%, tiene menos leche. Está ahí arriba de Martínez y Boca, ¿no? Parece leche, parece yogur, parece manteca, pero no es, y obviamente es más barato comprar ese producto que comprar un litro de leche fresca o un pan de manteca de verdad. Sin duda, sí, sin lugar a dudas, los comportamientos del consumo en los distintos sectores sociales se ven modificados por esta pérdida de poder adquisitivo, por esta pérdida de poder de compra. Aquellos que tienen menor capacidad de compra, o los sectores sociales más vulnerables, ven la necesidad de cambiar su alimentación, o de primeras marcas a segundas, o buscar estrategias de comprar al por mayor. Claro, unirse varias familias. Sí, y después, sectores más de clase media que ven que, no sé, el delivery que antes compraban, ahora cocino en casa, o no dejo de ir a comer afuera. Claro. Y eso impacta en la dinámica económica en general, digamos. Que un restaurante tenga menor consumo, por un ejemplo, significa que ese restaurante va a ganar menos. Entonces, y que no va a tener tantos empleados, tantos mozos, tantos que lavan los platos, tantos... Claro. Exactamente. Entonces, lo que hablábamos del desempleo al inicio, que me comentaste, se ve impactado también por esta baja del poder de compra, del poder adquisitivo de nuestros salarios. Es cierto, y está bueno que lo plantees de esa forma, porque no es solamente mirar, uno siempre tiende a reducir la forma de mirar las cosas y decir, vamos a mirar a los que están peor, que está muy bien hacerlo porque no tienen resto. Y entonces por ahí uno parece medio naif cuando dice, la gente no puede ir o comprarse ropa o comer afuera o qué sé yo, pero eso impacta en el trabajo de muchas otras personas que venden ropa, que fabrican ropa, que hacen la comida, que limpian en los restaurantes, en tantos otros lugares, ¿no? Sin lugar a duda. Si bien es cierto que el poder adquisitivo ha perdido gran parte de su... el salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, esta baja de la inflación que estamos viendo, digamos, esta estabilización, si se quiere, da alguna esperanza, si se quiere, de que mientras los salarios sigan en una senda de recuperación por arriba de la inflación, se recupere de alguna forma el poder de compra y el consumo, y se reactive un poco la economía, un poco, aunque ¿Tendría que bajar más? ¿Está mal que se quede en un 4%? Porque ahora leíamos también por ahí que la de julio va a ser alrededor del 4%. Sí, a ver, no sé si bien o mal. El gobierno lo que pretende es llevarla primero al 2%, su objetivo principal. ¿Por qué? Sí. Porque ellos tienen se le llama
le llaman en el lenguaje técnico crawling peg. Es decir, no entiendo qué significa. Significa que ellos mes a mes actualizan el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor del dólar oficial. Sí. El valor que maneja el gobierno, digamos. Lo actualizan al 2% mensual. Eso ya está fijado. Eso está fijado. Bien. Y no lo piensan cambiar. Bien. Lo que quieren es que la inflación, es decir, el promedio de todos los otros precios de la economía, sin contar el dólar, vayan al mismo ritmo. Es decir, que vayan juntitos. En al ese 2%. Ese es el objetivo principal del gobierno. Obviamente después es cuando emparden al 2%, tratar de bajarlo. Claro. ¿No? Eso es por lo menos lo que dicen distintos referentes económicos del gobierno. Y por eso el presidente también ha dicho que no, cuando le preguntan, ¿no? Y tanto en las redes como en los reportajes, qué pasa con el cepo, dicen no lo vamos a mover hasta que no logremos bajar la inflación, hasta que no logremos otras cosas también. Sí, lo del cepo es un tema. Porque es liberar el tipo de valor del... Si vos liberás la compra de dólares, lo que puede llegar a pasar es que se dispare el precio porque haya más demanda. Claro. Entonces están en un equilibrio fino de que están tratando de reducir el gasto público lo más posible, están aumentando impuestos, digamos lo que pasó en la ley bases y demás, para poder cubrir, digamos, para que los ingresos del Estado sean mayores a los gastos, para no tener que emitir, pero por otro lado están tratando de fijar de alguna manera el precio del dólar al 2% mensual. Igual nos fuimos, bueno, pero lo que tiene la economía es que todo está relacionado con todo. Claro. Yo quería comentar un poco, en términos de salario, dos datos importantes, salarios o ingresos. El salario mínimo vital y móvil fue actualizado ahora a partir del 1 de agosto, va a valer 262.432 pesos. La verdad que es un salario mínimo muy, muy bajo. Si bien, ya venía bajo, no llega a cubrir la canasta básica de alimentos, nada, digamos. Hoy en día con 262.000 pesos no llegas a comprar los alimentos necesarios para una persona, digamos. Claro. Y bueno, tiene una caída también en términos de poder de compra muy importante desde noviembre del año pasado. Claro. Y también el dato de jubilaciones. La jubilación mínima pasa a ser de 225.000 pesos con un bono de 70.000, que eso recompone. Si bien el bono sigue siendo estable mes a mes, ese poder de compra del bono, al ser estable y la inflación aumentar, cada vez pierde valor. Claro. Así que bueno, eso en términos de ingresos y salarios. Por último, no sé si tengo un ratito, si tengo un minuto más. Nos matan. Digamos, del otro lado, ¿qué pasa en agosto? Bueno, vienen varios aumentos. Desde aumentos de los colegios de entre el 5 y el 7%, aumentos de celular y cable del 5 y 6%, del agua del 5%, prepagas entre el 4 y el 8%, la nafta también va a aumentar entre un 2 y un 3%, digamos, todo tiene sus pequeños aumentos. Bueno, los alquileres que están atados a la ley anterior van a tener un aumento del 247%, ese es el aumento más grande. Si vos pagabas con la ley anterior el año pasado, eso es un tema terrible. 100.000 pesos, vas a pagar 347.000, y si pagabas 200.000 pesos de alquiler, vas a pagar 694.000. Claro. Esto es un aumento, muy, muy grande que está relacionado con el índice de inflación, sin lugar a dudas. No tenemos aumento de transporte, así que una buena. Si bien tenemos el oro en bicicleta, pareciera que, no sé si va a haber tanta gente andando en bicicleta en la calle. Claro. Por ahora, sí los que andaban. Sí los que andaban, pero viste que uno que cambia el patrón de consumo, dice, está muy caro el transporte, voy a andar en bici. Claro. Eso pasa y estuvo pasando mucho. De hecho, el subte ha tenido una merma casi del 20% en la cantidad de gente que viaja en subte. Aumentó muchísimo, 150 a 600 y pico, 700, ¿no? Iba a aumentar ahora a 757 mañana, pero lo pospusieron hasta octubre. Así que, esperemos que estos aumentos no impacten de manera grande en lo que es la inflación general, en alimentos sobre todo, que es lo más importante que hay que contener. Yo creo que tenemos que seguir hablando más seguido con Santi de estos temas porque, nos impacta mucho. Si bien la reflexión general o el titular que nosotros podemos leer en el diario es impacta, ¿no? El salario mejora la inflación en números fríos. En la realidad de las casas todavía falta mucho para que podamos sentirnos más aliviados. Sin lugar a dudas, Gaby, si me das un segundo más, quiero comentar a nuestros oyentes que hasta el 5 de agosto
tienen tiempo para empadronarse en el registro de acceso a los subsidios a la energía. Sí. No hablamos de los aumentos de luz y gas porque no hay en agosto aumentos de luz y gas, pero sí para los hogares de ingresos bajos y medios, menores a 3 millones de pesos, aquellos hogares que son la gran mayoría de la población argentina, pueden, aquellos que ya no lo hicieron. Eso te quería preguntar, los que ya se registraron en 2022... no es necesario que se registren. Volver a por las dudas revisen, no cuesta nada revisar. ¿Dónde se revisa? En el registro de acceso a los subsidios de la energía. RACE. Sí, bueno, RACE. Vamos a buscarlo. Digo, es muy importante, hasta el 5 de agosto, hay 5 días para... Bien. Sí, yo estuve más o menos mirando. Hay que tener muchas cosas a mano. No sé, quill, las boletas, saber cuánto uno gana o la persona gana, ¿no? Anotadito. Sí. Tener un montón de cosas porque es como una declaración jurada que se hace. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Después buscamos bien la página para contarles. No esperen al último día. Claro, digamos. Porque por ahí se cuelga la página y todas esas cosas. Se cuelga la página, claro. Bueno, tengo un mensaje para vos, Santi. Dices, Alberto de Castelar, muy interesantes ciertas explicaciones de la problemática económica dadas por este experto en la entrevista. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Gabriela, y a todos los que trabajan en el programa y hacen esto posible. Bueno, nos encontramos pronto porque la economía tiene mucha tela para cortar. Sin lugar a dudas, acá estaré. Gracias. Gracias.